La puerta crujió detrás de mí como una advertencia sombría, justo en el instante en que escuché a mi propio hijo decir la frase que me partió por dentro. «Mamá, estás disfrutando de los $10,500. Mi corazón se aceleró. Sentí que las piernas me temblaban mientras el olor a humedad de mi sala, vacía, fría, olvidada, parecía subir por las paredes. La Navidad brillaba a través de las ventanas de las casas vecinas, pero dentro de la mía solo había oscuridad. Apreté mis manos temblorosas, tratando de esconder las uñas rotas, la ropa gastada, el estómago vacío. Soy yo, Rosa Valverde, tengo 76 años, y en ese momento comprendí que mi hijo, Andrés, no tenía idea de la vida que yo estaba llevando. Él miraba a su alrededor, en shock, intentando entender cómo esa casa vieja y vacía podía ser la mía. Cuando repitió la pregunta, su voz vino entrecortada. «Mamá, ¿qué pasó aquí? No estás usando el dinero que te envío». Abrí la boca para responder, pero no tuve tiempo. La puerta de la cocina se abrió con un golpe seco, y entonces apareció mi nuera, Camila, con su perfume fuerte entrando antes que ella. Sonrió, esa sonrisa que nunca llegaba a los ojos, e interrumpió la conversación. «Ay, señora Rosa, usted está confundida. Yo hago la transferencia todos los meses». El mundo se detuvo. La forma en que dijo confundida, como si yo fuera una anciana delirante, ese tono dulce que destilaba veneno, me heló por dentro. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando continuó. «Amor», dijo, mirando a mi hijo, «tu mamá sacó un préstamo para apostar. Se está gastando el dinero que tú le mandas. Cuando termine de pagar, va a vivir con más lujo». En ese instante, lo supe. Supe que esa mujer estaba mintiendo. Supe que estaba desviando lo que era mío por derecho. Supe que toda mi vida había sido manipulada sin que mi hijo lo notara. Respiré hondo. El aire entró ardiendo. Y allí, frente a la mentira más descarada que había escuchado de la boca de mi propia nuera, algo dentro de mí despertó. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país estás viendo esta historia? Y si te gustan las historias reales llenas de emoción, injusticia y redención, suscríbete al canal para no perderte lo que viene, porque esta historia apenas comienza. El sonido de las llaves fue lo primero que me sacó del silencio. Ese tintineo elegante que no pertenecía a mi casa húmeda y vieja. Cuando abrí la puerta, el aire frío de diciembre entró junto con él. Andrés estaba ahí, de pie, con un abrigo de lana fina, los zapatos relucientes y ese perfume caro que huele a distancia. Su sonrisa me pareció una fotografía vieja, bonita, pero ajena. Detrás de él, el coche de lujo seguía encendido, con las luces rojas iluminando la calle. No sabía si abrazarlo o esconderme. Tantos años esperándolo, y cuando por fin lo tenía frente a mí, lo único que sentí fue miedo de que mirara demasiado. Entró despacio, observando cada rincón como si estuviera visitando un museo abandonado. Yo lo seguí con el corazón apretado, intentando ocultar las grietas del techo con mi cuerpo. En la mesa había 2 platos vacíos y un pedazo de pan duro. Él miró alrededor sin decir palabra, solo con esa mezcla de desconcierto y culpa que se nota cuando uno ve pobreza sin estar preparado. Yo respiré hondo, fingiendo normalidad. «No esperaba visita, hijo», murmuré, pero mi voz sonó temblorosa, casi frágil. Andrés no respondió, apenas caminó hacia la sala, donde la vieja chimenea tenía más ceniza que leña. Se detuvo frente al pequeño árbol que improvisé con ramas secas y una guirnalda descolorida. El brillo de sus zapatos contrastaba con el suelo sucio, y por un momento me dio vergüenza. Pensé en los años en que trabajé cosiendo para que él estudiara, en cómo prometí que nada nos separaría. Ahora lo veía observando mi mundo como si fuera otro planeta. Se quitó los guantes de piel, los puso sobre la mesa y respiró hondo, como si se preparara para algo importante. «Mamá, ¿estás disfrutando de los $10,500? Preguntó de pronto, con naturalidad, como si hablara de un tema cotidiano. No entendí. Pensé que había escuchado mal. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que apenas pude sostenerme. «¿Qué dices, hijo?», le pregunté sin atreverme a mirarlo. Él me observó con el ceño fruncido, confundido. «El dinero, mamá, las transferencias que te hago cada mes». Por un instante sentí que el suelo se me abría bajo los pies. Negué con la cabeza,
sin comprender. Yo no recibo nada, Andrés. Vivo gracias a una fundación que me da comida. No quiero molestarte. Lo dije bajito, con la vergüenza de quien confiesa una miseria. Andrés se quedó helado, mirándome como si yo estuviera delirando. El silencio se volvió insoportable. Escuché el tic-tac del reloj roto y el eco de la lluvia afuera. Entonces la puerta de la cocina se abrió de golpe, como si alguien hubiera estado esperando ese momento. Camila apareció envuelta en un abrigo de seda y con ese perfume de Chanel que llenó la casa entera. Caminó con paso seguro, sonriendo con dulzura fingida. «Ay, señora Rosa, usted está confundida», dijo, mientras dejaba su bolso de cuero sobre mi mesa. La forma en que pronunció confundida me heló la sangre. Andrés giró hacia ella, buscando una explicación que ya estaba escrita en su mirada. «Amor, tú sabes que le envío el dinero cada mes. Tu mamá está desorientada, pobrecita». Camila hablaba con voz melosa, acariciándole el brazo a mi hijo, como si estuviera calmando a un niño. Cada palabra suya era veneno. Ella sacó un préstamo para apostar, por eso no recuerda. Está pagando las cuotas con lo que tú mandas. Cuando termine, va a vivir con más lujo. Esa última palabra resonó como un golpe. Lujo. ¿Qué sabía ella de mi vida, de mis noches sin comida, de mi techo que goteaba cada invierno? Quise gritarle, pero no pude. Sentí la garganta cerrarse. Andrés se pasó una mano por el cabello, confundido, buscando en mi rostro una verdad que ya no sabía reconocer. Yo intenté acercarme, tocarle el brazo, pero él retrocedió un paso, el suficiente para que el vacío se sintiera físico. «Mamá, ¿es cierto?», preguntó con voz quebrada. Lo vi con el alma rota. Quise decirle que todo era mentira, que jamás había tomado un préstamo, que lo único que tenía era dignidad. Pero Camila me interrumpió antes de poder hablar, fingiendo tristeza. «Ay, Andrés, no la culpes. Es normal a su edad». Su tono era una puñalada envuelta en seda. La tensión se podía cortar. Vi cómo Andrés se cubría la boca, confundido, intentando entender en qué momento su madre se había convertido en esa versión frágil que su esposa le mostraba. Sentí un ardor en el pecho. Caminé hacia la ventana, respirando hondo, observando las luces navideñas del vecindario. Mi reflejo en el vidrio me devolvió una imagen que no reconocí. «No estoy loca, hijo», dije en voz baja, sin girarme. «Solo tengo hambre y cansancio». Nadie respondió. Camila tomó su bolso, fingió una sonrisa y se acomodó el cabello. «No se preocupe, señora Rosa. Vamos a ayudarla». Cuando se fueron, el silencio pesó más que nunca. Me quedé parada frente a la puerta, escuchando cómo el motor del coche de lujo se alejaba calle abajo. El olor a perfume caro todavía flotaba en el aire, mezclado con el moho de las paredes. Sentí las lágrimas venir, pero no las dejé salir. Tenía que entender qué estaba pasando. Si realmente ese dinero existía, alguien lo estaba tomando. Y si era Camila, tendría que descubrir cómo. Por primera vez en muchos años, el miedo se mezcló con algo distinto, una decisión. No sabía cómo, pero iba a recuperar mi voz. Me senté junto al fuego apagado, mirando las brasas muertas, y repasé cada palabra de esa conversación. «Estás disfrutando de los $10,500. Seguía rebotando en mi cabeza una y otra vez. Algo dentro de mí se rompió, sí, pero otra parte empezó a despertar. Ya no era solo la madre olvidada, ni la anciana que todos compadecían. Esa noche comprendí que la pobreza no siempre se mide en dinero, sino en respeto. Y a mí me lo habían arrebatado con mentiras. Cerré los ojos, respiré hondo, y juré que esta vez nadie volvería a decidir por mí. A la mañana siguiente, el barrio ya sabía lo que había pasado. No entendí cómo tan rápido, pero las vecinas me miraban distinto, con esa mezcla de pena y morbo que duele más que las palabras. En el mercado, entre los puestos de fruta, escuché mi nombre en boca de una mujer que apenas conocía. «Pobrecita la señora Rosa, ya no está bien de la cabeza». Sentí el golpe en el pecho. Seguí caminando fingiendo que no escuchaba, pero las miradas me seguían como si fuera una sombra. Yo solo quería comprar pan, nada más, pero terminé regresando con las manos vacías y los ojos llenos de vergüenza.
Camila, mientras tanto, sonreía en las redes sociales. Lo supe porque una de mis vecinas me mostró su teléfono, una foto suya en un restaurante elegante, con copas de cristal, risas ensayadas y la etiqueta de un club privado. En la imagen, Andrés le tomaba la mano. Él sonreía, ajeno a la guerra que se libraba por debajo de su propia casa. Me ardió el alma. No por los lujos, sino porque cada imagen era una confirmación de que yo me había vuelto invisible para él. Mi hijo vivía entre trajes de diseñador y yo apenas podía pagar el gas para calentar agua. Esa noche, el aire olía a cebolla frita y a soledad. Me senté junto a la ventana mirando las luces que parpadeaban sobre la calle San Bartolomé. Todo se veía igual, pero nada era igual. Sentía que las paredes sabían lo que pasaba, que la casa me observaba con compasión. En la mesa seguía el sobre de la ONG con las facturas de las últimas entregas. Lo abrí y conté los recibos una y otra vez, como si de pronto fueran a multiplicarse. Sabía que ese dinero que mencionó Andrés debía existir en algún lugar. Y si Camila lo estaba tomando, debía tener una cuenta donde lo guardaba. Al día siguiente me acerqué al banco del centro. Caminé despacio, con mis mejores zapatos, los que usaba para misa, porque no quería que me miraran como a una mendiga. Al entrar, el aire frío del aire acondicionado me hizo temblar. Las paredes brillaban, el piso era de mármol y el olor a perfume caro se mezclaba con el de los papeles nuevos. Me sentí pequeña. Expliqué que quería revisar si había una cuenta a mi nombre, pero la mujer detrás del mostrador apenas me escuchó. «Necesita una cita previa, señora», dijo sin levantar la vista. En sus uñas brillaban unas perlas diminutas, tan perfectas como su indiferencia. Volví caminando bajo el sol, con las piernas pesadas y la cabeza llena de ruido. En cada esquina me cruzaba con alguien que evitaba saludarme. En la panadería, una mujer me ofreció una sonrisa condescendiente. «Dicen que anda confundida, doña Rosa». No supe qué responder. Me limité a pagar con las pocas monedas que me quedaban, deseando desaparecer. Esa tarde, Camila apareció en la puerta con un ramo de flores. «Vine a verte, suegrita», dijo con esa voz dulce que huele a mentira. Le ofrecí asiento, y ella se acomodó en la silla más nueva, como si fuera suya. Mientras hablaba, yo la observaba con atención. Su abrigo era de seda, su bolso de cuero importado. Olía a elegancia, a poder, a dinero mal habido. «Andrés está preocupado por ti», dijo, fingiendo ternura. «Quiere que te cuidemos». Sentí el sarcasmo escondido detrás de su sonrisa. «No necesito que nadie me cuide», respondí con calma. Ella me miró fijamente, sin pestañear. «Claro que sí, señora. Todos necesitamos ayuda». Lo dijo despacio, como si estuviera anunciando un plan que ya había comenzado. Esa mujer no solo quería mi dinero. Quería mi historia. Quería borrar mi voz. Esa misma tarde la vi salir con el celular en la mano, hablando con alguien. No pude escuchar bien, pero alcancé a oír mi nombre y la palabra psicóloga. Algo se me apretó por dentro. Al día siguiente, como si fuera un presagio, una mujer de cabello rubio y bata blanca tocó mi puerta. «Soy la doctora Elisa Muriel, psicóloga clínica. Me enviaron para evaluar su estado». Sentí un escalofrío. Detrás de ella, Camila sonreía, fingiendo sorpresa. «No se preocupe, mamá, es solo una rutina», dijo, como si la salud mental fuera un juego de salón. La psicóloga recorrió mi casa tomando notas. Observó los muebles viejos, los platos vacíos, los retratos cubiertos de polvo. «Vive sola, ¿verdad?», preguntó. Asentí, sintiéndome juzgada. «¿Ha tenido olvidos recientes? ¿Cree que alguien le roba cosas?». Su tono era amable, pero sus palabras me hicieron sentir desnuda. Camila fingía compasión, tocándome el hombro cada tanto, como si se asegurara de que la escena quedara creíble. «Estoy bien, doctora», dije. «Solo cansada». Ella escribió algo en su libreta, sonrió, y antes de irse me dijo: «No se preocupe, señora Rosa, todo estará bajo control». Cuando se fueron, me quedé quieta junto a la ventana, mirando cómo se alejaban por la calle. Camila se reía mientras hablaba por teléfono, la psicóloga asentía con gestos de complicidad. El sol caía sobre los techos del barrio,
y por primera vez sentí que mi casa era una jaula. Me acerqué al espejo y me vi distinta. Había una mezcla de rabia y miedo en mis ojos. No entendía cómo todo se estaba derrumbando tan rápido. Recordé las palabras de mi hijo, su voz confundida, la cifra exacta que repitió. 10.500. Ese número se volvió un eco que no me dejaba dormir. Esa noche no encendí la luz. Solo me senté junto a la ventana, mirando la calle vacía. Escuchaba los pasos de la gente que regresaba de trabajar, los coches, la vida de otros. En mi mesa había un sobre con las pocas monedas que me quedaban. Pensé en lo absurdo de todo, mi hijo millonario, su esposa envuelta en lujo, y yo, en la oscuridad, tratando de probar que no estaba loca. Cerré los ojos, apreté los puños y me hice una promesa silenciosa. No sabía cómo ni con quién, pero iba a descubrir la verdad. Y esa verdad no iba a quedarse enterrada. El invierno se metió por las rendijas de mi ventana y no volvió a salir. Desde aquella visita, algo cambió en el aire. El silencio se hizo más espeso, los días más largos, y hasta el olor del pan viejo parecía distinto. Andrés no volvió a llamar. Camila, en cambio, mandaba mensajes cortos fingiendo preocupación. ¿Cómo amaneció, suegrita? Me daban náuseas. Su voz escrita tenía ese tono de quien controla todo desde lejos. En el barrio, las vecinas seguían hablando de mí. Algunas me miraban con lástima, otras con miedo, como si la locura fuera contagiosa. A veces pasaba frente al café donde se juntaban las señoras del barrio y alcanzaba a oír mi nombre. Dicen que ya no recuerda bien las cosas. Pobre. Fingía no escuchar, pero cada palabra se me clavaba como una astilla. Esa era la nueva versión de mi vida, una vieja con la mente extraviada. Mientras tanto, Camila publicaba fotos nuevas, ahora desde un spa de lujo, con una bata blanca y una copa de champán en la mano. En la descripción ponía: a veces hay que consentirse. Sentí rabia, no por la foto, sino por la hipocresía. Sabía que todo eso salía del dinero que decía enviarme. Mi casa parecía encogerse cada día. La humedad subía por las paredes, los muebles se cubrían de polvo y el frío se colaba hasta en los huesos. Dormía con 2 cobijas, pero ninguna calentaba lo suficiente. Una noche revisé mis cajones buscando los recibos de la ONG. Los guardé dentro de una cajita de galletas, como si fueran un tesoro. Eran lo único que probaba que no mentía. Afuera, el viento soplaba fuerte, haciendo vibrar las ventanas. Me senté en la cama y recordé cuando Andrés era niño, cuando me abrazaba diciendo que nunca me dejaría sola. Quise creer que aún había algo de ese niño en él. Los días se hicieron más pesados. Cada mañana escuchaba el teléfono y deseaba que fuera su voz, pero solo eran llamadas equivocadas. Para distraerme, limpiaba la casa. Ordenaba los platos, doblaba la ropa, barría el mismo suelo una y otra vez. Era como querer ordenar un dolor que no tiene forma. Una tarde, mientras regaba las plantas del pequeño jardín, vi pasar a Camila en un coche negro. No estaba sola. Un hombre joven la acompañaba. Reían, como si compartieran un secreto. Intenté acercarme, pero el coche dobló la esquina y se perdió. Me quedé con el corazón latiendo rápido, sabiendo que había visto algo importante. Esa noche casi no dormí. La imagen de ella, riendo con otro, no se me iba de la cabeza. Pensé en Andrés, en su confianza ciega, en cómo esa mujer lo envolvía con su perfume y sus mentiras. Al amanecer, salí a caminar hacia el centro, necesitaba aire. En una esquina encontré un papel tirado, húmedo por la lluvia. Era un recibo arrugado. No le di importancia hasta que vi el nombre: Hotel Boutique Miramar, Málaga. Sentí un nudo en el estómago. Leí la fecha. Hacía solo 3 semanas. ¿Qué hacía Camila hospedándose en un hotel tan caro, a miles de kilómetros? Guardé el recibo en mi bolso, sin saber si era una señal o una trampa. Lo miré una y otra vez mientras regresaba a casa. El cielo estaba nublado, el viento helado. Al llegar, encendí la radio para romper el silencio. En las noticias hablaban de economía, de cuentas congeladas y fraudes bancarios. No sé por qué, pero sentí un presentimiento. Todo deja rastro, decía el locutor,
y esas palabras me quedaron grabadas. Si Camila había mentido con el dinero, debía existir un camino que la delatara. Esa noche, en medio del frío, decidí que no iba a quedarme esperando. Había que buscar la verdad. Al día siguiente, caminé hasta el banco otra vez. Llevaba el recibo del hotel doblado dentro de mi suéter. Pedí hablar con la gerente, una mujer de traje gris y mirada seria. Le expliqué que quería revisar mis transferencias, pero ella insistió en que necesitaba la tarjeta. Le dije que nunca tuve una. Imposible, señora, las transferencias van a una cuenta asociada. Sentí el corazón acelerar. Pregunté a qué nombre estaba la cuenta, pero se negó a decirlo. No tengo autorización, repitió con frialdad. Me quedé parada frente a ella, temblando. No necesitaba oír más. Alguien estaba recibiendo ese dinero en mi lugar. Salí del banco con el alma helada. Caminé sin rumbo, viendo los escaparates llenos de adornos navideños. Luces doradas, perfumes de diseñador, maniquíes vestidos con abrigos de piel. Todo era lujo y brillo, como si el mundo se burlara de mí. Pensé en Camila otra vez, en su risa, en ese hotel de Málaga. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Si pudiera probarlo, si encontrara un solo documento, Andrés tendría que creerme. Sentí una mezcla de esperanza y miedo. La esperanza era débil, pero aún respiraba. Volví a casa decidida a guardar cada papel, cada detalle. No iba a rendirme tan fácil. Esa noche el frío se hizo más fuerte. Me envolví con todas las cobijas y me quedé mirando el techo, contando los segundos. Escuchaba el tic-tac del reloj, el ruido del viento, y pensaba en cómo algo tan invisible como la mentira puede destruir una familia. Tenía el recibo del hotel en la mano, como una prueba muda de todo lo que sospechaba. En la calle, el sonido de un coche de lujo se perdió en la distancia. Quizás era ella otra vez. Cerré los ojos, apreté el papel contra el pecho y dejé que una lágrima se escapara. Sabía que algo grande estaba por pasar. Cuando el amanecer llegó, me sentía agotada, pero más despierta que nunca. El sol entró por la ventana iluminando el recibo sobre la mesa. Lo observé despacio, como quien mira una pieza de evidencia. Málaga. Hotel Boutique. Suite 308. Era demasiado claro. No podía seguir dudando. Si ella estaba engañando a Andrés, tenía que encontrar la forma de demostrárselo. El miedo se había vuelto motor. Y aunque no sabía por dónde empezar, tenía la certeza de que el silencio ya no me servía. A veces el frío no viene del clima, sino de las verdades que uno intenta no ver. El día que decidí contar la verdad, amaneció nublado. Las nubes cubrían el cielo como si presintieran lo que estaba por venir. Había pasado noches sin dormir, pensando en el recibo del hotel y en los ojos de mi hijo llenos de duda. No podía seguir así. Tenía que demostrarle que no estaba loca. Así que busqué entre mis viejos contactos a alguien en quien aún pudiera confiar. Inés, una amiga de mi juventud, con quien había perdido contacto hacía años. La llamé con la voz temblorosa y, para mi sorpresa, aceptó verme sin hacer preguntas. «Ven a mi casa, Rosa, te prepararé café». Su casa era pequeña pero cálida, con aroma a pan recién hecho. Cuando le conté todo, Inés se quedó en silencio, sosteniendo la taza entre las manos. No sabía si creerme o no. Me miró con esa mezcla de ternura y duda que me dolió más que un rechazo. «¿Y tienes pruebas?», preguntó despacio. Saqué el recibo arrugado del hotel y los papeles de la ONG. Se los puse sobre la mesa, como si fueran cartas en una partida decisiva. Ella los revisó con cuidado, frunciendo el ceño. «Esto parece serio, Rosa, pero para acusar algo así necesitas más que sospechas». Asentí, entendiendo que nadie iba a creerme sin documentos del banco. Decidimos ir juntas a la sucursal principal. Tomamos el autobús del centro y durante el trayecto observé a la gente a través de la ventana. Todos parecían tener una dirección clara, menos yo. Cuando llegamos, el edificio me pareció enorme. Las puertas de vidrio, los pisos de mármol, los empleados vestidos con trajes impecables. Inés me tomó del brazo, notando mis nervios. «Tú tranquila, Rosa, esto es solo información». Entramos. El aire acondicionado estaba tan fuerte que me dolieron las manos.
La recepcionista, una joven con collar de perlas, nos atendió con sonrisa profesional. ¿En qué puedo ayudarles? Le expliqué que quería revisar los depósitos que mi hijo supuestamente me enviaba. Ella tecleó mi nombre y esperó unos segundos. Luego levantó la mirada, con una mueca que no supe interpretar. Aquí figura una cuenta, señora Valverde, pero no a su nombre. Está asociada a una cuenta conjunta con Camila Méndez. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Inés se inclinó sobre el mostrador, confundida. ¿Cómo que conjunta? Ella puede retirar fondos. La mujer asintió, bajando la voz. Sí, desde hace 2 años. Me quedé paralizada. 2 años. Todo ese tiempo, mi nuera había movido el dinero como si fuera suyo. Pedí ver los movimientos, pero la empleada negó con firmeza. Eso solo puede autorizarlo el titular principal. Le expliqué que era mi hijo, que ese dinero era para mí. Ella solo repitió: lo siento, señora, no puedo romper el protocolo del banco. Inés trató de calmarme, pero yo no podía pensar con claridad. Me ardían las mejillas. Sentí una mezcla de humillación e impotencia. Estábamos rodeadas de lujo, de pantallas, de empleados que olían a perfume caro, y yo solo era una vieja buscando una verdad que nadie quería ver. Quise gritar, pero me quedé sin voz. La dignidad, a veces, también pesa. Cuando salimos, el aire de la calle me golpeó con fuerza. Caminamos sin hablar. Inés trató de decir algo, pero la interrumpí. No necesito consuelo, necesito justicia. Ella suspiró, con esa mirada que mezcla compasión y miedo. Tienes que tener cuidado, Rosa. Esa mujer no se va a quedar quieta. Asentí, aunque dentro de mí ya se había encendido una decisión. No era solo el dinero, era la mentira. Esa mujer estaba construyendo una historia donde yo era la loca, la senil, la carga. Y Andrés, mi hijo, se estaba dejando engañar. No podía permitirlo. Esa noche escribí una carta. La hice con cuidado, con letra firme. Le conté todo a Andrés, desde la primera sospecha hasta el recibo del hotel. Le pedí que no la compartiera con Camila, que la leyera a solas. Lloré mientras la firmaba. No sabía si esa carta iba a salvarme o terminar de hundirme. La guardé en un sobre y la sellé con cinta, como si eso pudiera proteger mis palabras. Al amanecer, caminé hasta el buzón de la esquina y la dejé caer. Sentí un peso salirme del pecho. Era mi verdad viajando hacia él. Pero no imaginaba que nunca llegaría a sus manos. Esa misma mañana, una vecina me paró frente al mercado. ¿Ya hablaste con la doctora Muriel? Dice que te vio muy alterada. La miré sin responder. Me dolía saber que hasta mis emociones eran tema de conversación. Seguí caminando sin mirar atrás, con la certeza de que Camila estaba detrás de todo. Al llegar a casa, me encontré con un sobre en la puerta. Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad. Era una invitación de la misma psicóloga para una evaluación general de bienestar. La rompí en pedazos. Nadie iba a decidir por mí otra vez. El aire olía a tormenta y yo sentía que estaba a punto de estallar. Pasé la tarde sentada en la cocina, viendo cómo el agua de lluvia caía por la ventana. La carta ya debía estar en camino. Imaginaba a Andrés leyéndola, entendiendo todo. Por fin iba a saber la verdad. Pero algo dentro de mí no me dejaba tranquila. Había aprendido a desconfiar del silencio, y esa calma repentina era sospechosa. Revisé el celular, pero no había mensajes. Solo el eco de mi propia ansiedad. La noche llegó sin respuesta, y con ella, una sensación de vacío. Cerré los ojos y recé, pidiendo que mis palabras no se perdieran como mi voz. El viento golpeaba la puerta cuando escuché unos pasos afuera. Me asomé por la ventana, pero no vi a nadie. Solo el sobrevacío de la invitación volando entre los charcos. Entonces lo entendí. La guerra no había hecho más que empezar. Camila tenía el control de todo, incluso del relato sobre mí.
Pero yo todavía tenía algo que ella no: la verdad y la memoria. Sabía que tarde o temprano esa combinación haría ruido. Y aunque el mundo entero me creyera loca, no iba a detenerme. Porque el frío ya no era lo que más dolía. Lo que dolía era la indiferencia. ¿Y tú? ¿Le creerías a una madre anciana si todos a su alrededor aseguran que está perdiendo la cabeza, o pensarías que exagera? Pasaron varios días sin noticias de Andrés. El silencio empezó a doler más que cualquier palabra. Me levantaba temprano, preparaba café y me sentaba junto a la ventana a esperar una llamada que no llegaba. El sonido del reloj era lo único que llenaba la casa. Empecé a pensar que la carta nunca había llegado. O peor, que la había leído y no había querido responder. La esperanza, cuando se apaga, no lo hace de golpe, se va desvaneciendo despacio, como una vela que lucha contra el viento. Yo seguía escribiendo notas que no enviaba, solo para no olvidar cómo se siente hablarle. Una tarde, mientras barría el pasillo, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté con un nudo en la garganta. Señora Rosa Valverde. La voz era masculina, educada, casi ensayada. Le llamamos del Banco Nacional para confirmar unos movimientos recientes. Sentí el corazón acelerarse. Le pedí que me explicara, pero me dijo que debía acudir en persona para firmar un documento pendiente. Me puse mi mejor suéter, tomé mi bolso de tela y caminé hasta la parada del autobús. El trayecto se me hizo eterno. No sabía si ese llamado era esperanza o trampa. El edificio del banco brillaba bajo el sol. Las ventanas reflejaban la ciudad como espejos. Entré y el aire acondicionado me golpeó el rostro. Todo olía a perfume caro y papel nuevo. Caminé hasta la ventanilla, donde me atendió un hombre de traje azul y sonrisa perfecta. Pase, señora Valverde, la estábamos esperando. Me ofreció asiento en una silla de cuero y colocó una carpeta frente a mí. Solo necesitamos su firma para actualizar los datos de la cuenta conjunta. Lo miré confundida. ¿Cuenta conjunta con quién? Él bajó la mirada hacia los papeles. Con la señora Camila Méndez. Sentí que el cuerpo se me entumecía. Le pedí que me explicara, pero el hombre solo sonrió con cortesía. Son trámites de rutina, señora. Usted aparece como cotitular, aunque la gestión activa la tiene ella. Quise gritarle, pero me faltó voz. Y mi hijo lo sabe. El banquero levantó la vista y, sin perder la sonrisa, respondió: por supuesto, él autorizó todo. Era mentira, lo supe por la forma en que evitó mirarme a los ojos. Había algo ensayado en su calma, en esa elegancia que disfraza la culpa. Me sentí invisible entre el mármol y las luces blancas del techo. Guardé silencio unos segundos. Observé el reflejo de mi rostro en la superficie brillante del escritorio, cansado, ajado, irreconocible. No firmaré nada, dije finalmente. El banquero frunció el ceño, sin perder la compostura. Como desee, señora, pero eso podría generar problemas en sus depósitos mensuales. Me incorporé despacio. No puede haber problemas en algo que nunca recibo. Tomé mis cosas y salí del edificio. El aire de la calle me supo a libertad. Caminé sin rumbo, con el corazón ardiendo. No era solo enojo, era la certeza de que todos estaban jugando con mi nombre y mi silencio. De regreso a casa, el teléfono volvió a sonar. Esta vez era Camila. Su voz sonaba amable, casi dulce. ¿Cómo está, suegrita? Me avisaron del banco, qué susto me dio. Fingí calma. ¿Por qué tiene una cuenta a mi nombre? Ella soltó una risa suave. Ay, no exagere, todo está a su favor. Es por su bienestar. Su tono era tan ligero que dolía. Antes de colgar, dijo algo que me heló. Recuerde que el dinero es de familia, señora, y en esta familia mando yo. Luego cortó la llamada. Me quedé con el teléfono en la mano, temblando, oyendo el silencio después del veneno. Esa noche no encendí la luz. Me quedé sentada frente a la ventana, viendo cómo el reflejo de las farolas se deslizaba sobre el vidrio. Pensé en todo lo que había perdido, la confianza, el respeto, el derecho a ser escuchada. Había algo humillante en tener que probar mi propia cordura.
Recordé las palabras del banquero y su sonrisa impecable. La imagen me perseguía. Era el rostro de todos los que prefieren no mirar la injusticia para no ensuciar su traje. Y pensé en Camila, en su seguridad, en cómo se movía entre los ricos como si siempre hubiera pertenecido allí. Los días siguientes fueron un desfile de rumores. En el barrio decían que el banco me había bloqueado la cuenta por falta de coherencia mental. Yo ya no salía de casa. El ruido del mundo se volvió insoportable. Solo escuchaba mi respiración y el eco de mis propios pensamientos. A veces, en la noche, abría el cajón donde guardaba los papeles, los leía uno por uno y me repetía que no estaba loca. Que la mentira era de ellos, no mía. Me aferraba a esa certeza como quien se aferra a una cuerda sobre el abismo. Una tarde, mientras lavaba los platos, escuché en la radio una canción antigua que solía cantarle a Andrés de niño. Me detuve, con las manos mojadas, y comencé a llorar. No era tristeza, era desconsuelo. Era entender que mi hijo ya no era mío, que alguien más lo había convencido de que yo era un estorbo. Miré alrededor, la estufa oxidada, el reloj detenido, las paredes llenas de humedad. Todo me hablaba del tiempo que perdí esperando amor. Y sin embargo, dentro de mí, algo se negaba a morir. La dignidad seguía viva, aunque cubierta de polvo. Esa noche me prometí una cosa, no iba a pedir ayuda. No más. Si el mundo quería creer que estaba loca, entonces usaría esa locura a mi favor. Las mentiras pueden derrumbarse con la misma fuerza con la que se construyen, solo hay que esperar el momento justo. Mientras tanto, seguiría observando, anotando, guardando. Ya no era la mujer confundida del principio. Ahora era una madre herida, pero despierta. Y cuando una madre despierta, el miedo cambia de dueño. A veces pienso que el silencio no existe, que lo que llamamos silencio son solo los murmullos de la gente cuando uno se va. En mi barrio, las voces se volvían cuchillos. Pobre doña Rosa, ya perdió la memoria, decía la panadera. Anda diciendo que la nuera le roba dinero. Reían bajito, como si yo no las escuchara. Pero las palabras pesan, y cuando se repiten, se vuelven verdad. Cada vez que salía a comprar algo, sentía las miradas detrás. Nadie quería hablarme de frente, todos preferían inventar versiones de mí. Era como si mi dignidad se hubiera puesto en venta sin mi permiso. Una tarde encontré un volante en mi puerta. Era de una residencia de ancianos de lujo. En la foto se veía un jardín con fuentes y sillones blancos, y al pie, una frase, el descanso que usted merece. Me quedé mirándolo un rato. La ironía era cruel, querían encerrarme para que me callara, con el pretexto del cuidado. Lo rompí en pedazos y lo tiré al bote. No necesitaba un jardín elegante ni un cuarto con cortinas de seda, necesitaba respeto. Pero el respeto era un lujo que ya no me pertenecía. En ese momento, entendí que la compasión de algunos es solo otra forma de desprecio. Esa noche no pude dormir. La lluvia golpeaba el techo como si quisiera entrar. Pensé en Andrés, en su risa de niño, en su promesa de cuidarme siempre. Quise creer que en algún rincón de su corazón quedaba algo de eso. Pero cada recuerdo era una herida abierta. Me levanté y fui a la cocina. Sobre la mesa seguían los papeles del banco, los recibos de la ONG, el recibo del hotel. Los acomodé una y otra vez, buscando una forma de entender lo incomprensible. Sabía que el dinero no era lo importante, sino lo que representaba, la confianza, la verdad, el amor. Al amanecer salí a barrer la entrada, aunque el suelo estaba mojado. La vecina del frente, Mercedes, me saludó con una sonrisa incómoda. Doña Rosa, dicen que su hijo la va a llevar a vivir con él. ¡Qué bonito! No respondí. Sabía que esas frases eran trampas disfrazadas de amabilidad. Dentro de la casa, el teléfono sonó 2 veces y se detuvo. Cuando levanté el auricular, solo escuché respiración del otro lado. Colgué con el corazón acelerado. Ya no confiaba en nadie. Hasta el sonido del viento me parecía sospechoso. Pasaron los días, y la rutina se volvió un acto de supervivencia. Me vestía con la ropa más limpia que encontraba, peinaba mi cabello con cuidado y salía a caminar despacio por la calle San Bartolomé, fingiendo normalidad. En una esquina, 2 mujeres hablaban bajito.
Dicen que el hijo le va a quitar la casa. Me detuve unos segundos sin mirarlas, solo escuchando. No era miedo, era rabia. Sentí un temblor en las manos, como si algo dentro de mí estuviera cansado de callar. Volví a casa y cerré las cortinas. No quería testigos de mi próxima decisión. En la mesa del comedor me esperaba el cuaderno donde a veces anotaba recuerdos. Lo abrí y escribí una sola frase: si no me creen, que vean. Necesitaba que mi hijo escuchara mi versión sin que Camila la tocara. Entonces comencé a escribirle una carta. Al principio las palabras no salían. Me temblaba el pulso. Pero poco a poco, las oraciones empezaron a formarse solas. Le conté lo del banco, lo de la psicóloga, lo del hotel. Le pedí que no me juzgara, que buscara con sus propios ojos la verdad. Esa carta era mi último acto de fe. Cuando terminé, la leí en voz alta. Mi voz sonaba diferente, firme, casi serena. La doblé con cuidado, la metí en un sobre y escribí su nombre con letra grande: Andrés Valverde. No puse dirección. Sabía que Camila leería cualquier cosa que pasara por sus manos. Iría yo misma al buzón. Antes de salir, me miré en el espejo, el rostro cansado, los ojos hundidos, pero había algo nuevo ahí, una chispa de orgullo. Llevé el sobre pegado al pecho, como si fuera un secreto que pesaba, pero al mismo tiempo me daba vida. En el camino, el aire estaba fresco. El cielo comenzaba a despejarse después de la lluvia. Caminé despacio, observando a la gente pasar, cada uno con su propio mundo, sin imaginar que una vieja como yo estaba librando una batalla invisible. Cuando dejé caer la carta dentro del buzón, sentí una mezcla de alivio y miedo. El sonido del papel cayendo fue como un suspiro del alma. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que había hecho algo por mí. Ya no era una víctima, era una mujer que se atrevía a hablar, aunque nadie la escuchara. Regresé a casa con las manos frías, pero el pecho en calma. En la mesa seguían los restos del desayuno y un vaso de agua medio vacío. Me senté, respiré hondo y cerré los ojos. No sabía qué pasaría después, pero algo dentro de mí me decía que esa carta iba a cambiarlo todo. Quizás Andrés la leería y recordaría quién era su madre. O quizás la tiraría sin abrir. No importaba. Lo importante era que mi verdad ya estaba escrita. Y una verdad escrita tiene la fuerza de un grito silencioso. Esa noche soñé con mi esposo, con su voz serena diciéndome que resistiera. Al despertar, la casa estaba más tranquila, como si el aire hubiera cambiado. Fui a la ventana y vi a la psicóloga cruzando la calle con Camila. Llevaban carpetas en la mano. Me escondí detrás de la cortina, observando. Algo tramaban, lo sentí. Sonreían, como si ya supieran el final de una historia que aún no había terminado. Pero yo también sabía algo. Cuando una mentira crece demasiado, empieza a caerse sola. Y ese día, sin saberlo, la suya ya había empezado a resquebrajarse. Nunca imaginé que una carta pudiera cambiar un destino, pero esa, la que escribí con tanto cuidado, jamás llegó a su destino. Pasaron los días y el silencio se volvió insoportable. Cada mañana revisaba el teléfono, cada tarde esperaba escuchar sus pasos, cada noche me prometía tener paciencia. Pero nada. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un mamá siquiera. Empecé a pensar que algo había salido mal. El instinto me lo decía. Camila había interceptado mi verdad antes de que tocara las manos de mi hijo. No sabía cómo, pero lo sentía en la piel, en el aire pesado que rondaba la casa. Una tarde escuché el motor del coche de Andrés estacionarse frente a mi puerta. El corazón me dio un salto. Me alisé el cabello, me acomodé el suéter y sonreí con una ilusión que me dolió reconocer. Cuando abrió la puerta, su rostro estaba tenso, distinto. Traía los ojos cargados de algo que no supe leer. Rabia, decepción, confusión. «Mamá, tenemos que hablar», dijo sin saludarme. Sentí un escalofrío. Camila se quedó en el coche, fingiendo revisar el celular. Yo lo invité a pasar, pero él prefirió quedarse de pie. «Quiero que me digas la verdad», soltó de golpe. «¿Pediste un préstamo en el banco?» Me quedé helada. Las palabras se me atoraron en la garganta. «¿Qué préstamo, hijo?» Él respiró hondo, exasperado,
y sacó un papel doblado del bolsillo. «Esto». Lo desplegó frente a mí. Era una carta, pero no la que yo había escrito. Era otra, falsificada, con mi firma al final, donde supuestamente confesaba haber pedido dinero prestado para apostar y cubrir mis deudas. Camila me mostró esto. «Mamá, ¿por qué mentiste?» El suelo pareció moverse bajo mis pies. Sentí el aire escaparse de mis pulmones. «Eso no lo escribí yo», alcancé a decir, pero mi voz sonó débil, irreconocible incluso para mí. Andrés me miró con una mezcla de tristeza y desconfianza. «Mamá, por favor, no empeores las cosas». Su tono era el mismo que se usa con los enfermos, con los que ya no pueden defenderse. «Te juro que no escribí eso», insistí. «Ella está mintiendo». Pero mis palabras se estrellaban contra un muro invisible. «No la culpes, mamá, ella solo quiere ayudarte». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Camila no solo me había robado el dinero, también me estaba robando la credibilidad, la voz, la identidad. Era una estrategia perfecta, dejarme sin manera de probar quién era realmente. Traté de acercarme a Andrés, pero retrocedió un paso. «No te acerques, mamá. Solo dime la verdad». En su mirada había miedo, y eso fue lo que más me dolió. Mi propio hijo me temía. «Hijo, te crié con las manos vacías, pero con la conciencia limpia. Nunca te mentiría». Él negó con la cabeza, mirando al suelo. «Camila me dijo que ibas a reaccionar así, que ya no sabes distinguir lo que es real». Sentí el mundo desmoronarse. No solo había perdido su confianza, también su respeto. En ese momento supe que la mentira se había vuelto más poderosa que el amor. Cerré los ojos para no llorar frente a él. Recordé cuando era pequeño y me pedía que le contara historias antes de dormir, cuando su voz aún no conocía la impaciencia. «No soy una loca, Andrés», dije despacio. «Soy tu madre». Él apretó los labios, evitó mi mirada y guardó el papel en su chaqueta. «Mamá, voy a ayudarte, aunque no quieras. Camila ya habló con la doctora Muriel, ella sabe cómo manejar estos casos». Esas palabras fueron la sentencia. Me estaban preparando para desaparecer detrás de un diagnóstico falso. Un suspiro, y mi libertad se iría con él. Andrés se dio la vuelta para irse. Lo seguí hasta la puerta, suplicando con la voz quebrada. «Hijo, no te dejes engañar, por favor. Mira mis ojos, dime si ves locura». Él se detuvo un segundo, apenas un parpadeo, pero no dijo nada. Subió al coche, y desde la ventana, vi a Camila sonreír. Era la sonrisa de quien gana una batalla sin ensuciarse las manos. El coche arrancó y se perdió entre las luces de la calle. Cuando el sonido del motor se desvaneció, la casa entera se vino abajo. El eco de sus pasos quedó suspendido, como una despedida que dolía respirar. Esa noche caminé por la casa sin rumbo. Toqué las paredes, los retratos, los muebles. Todo parecía tener la voz de una madre que grita sin que nadie la escuche. Fui hasta la mesa y extendí los papeles sobre el mantel. Observé cada recibo, cada número, cada detalle, buscando una señal, una salida. No podía rendirme. Tal vez Camila había ganado esa batalla, pero no la guerra. Si ella había falsificado mi carta, yo encontraría la forma de probarlo. Ya no se trataba solo del dinero. Era mi nombre, mi historia, mi verdad lo que estaba en juego. Al amanecer, encendí el fuego y preparé café. El olor me recordó tiempos en que la vida era simple. Mientras el vapor subía, escribí en una hoja nueva: «No hay mentira eterna». Era mi nueva promesa. Guardé esa frase en el cajón, junto con los documentos que aún conservaba. No sabía cómo, pero iba a hacer que Andrés viera la verdad con sus propios ojos. Afuera, el cielo clareaba lentamente, y con él, mi determinación. El miedo se había convertido en rabia, y la rabia, en fuerza. Ya no era la víctima del engaño. Era la madre que empezaba a despertar. El timbre sonó justo cuando el sol entraba por la ventana. Me limpié las manos y caminé hacia la puerta. Al abrir, vi a un joven de traje sosteniendo una carpeta. La señora Rosa Valverde. Asentí. Soy Samuel Corcuera,
contador de la empresa de su hijo. Necesito hablar con usted. Es importante. Lo miré a los ojos y vi algo que hacía tiempo no veía. Verdad. Sin saberlo, ese muchacho acababa de abrir la puerta que cambiaría todo. Samuel llegó justo cuando el sol se filtraba por la ventana. Su traje gris claro contrastaba con el polvo de mi sala, y su voz sonó tan educada que por un momento pensé que se había equivocado de casa. Soy contador en la empresa de su hijo, dijo, mostrando su credencial. Necesito hablar con usted, señora Valverde. Lo invité a pasar con cautela, aún temerosa de las trampas. Puso la carpeta sobre la mesa y el silencio se llenó de una tensión distinta, no de amenaza, sino de verdad. Encontré movimientos bancarios que no cuadran, agregó, bajando la voz. Sentí el corazón acelerarse. Mientras hablaba, supe que algo grande estaba por revelarse. Samuel abrió la carpeta y desplegó hojas con sellos y números. Estas transferencias, dijo señalando una columna, son los depósitos mensuales de su hijo, pero no llegan a su cuenta. Me quedé sin aire. Entonces, ¿a dónde van? Él se ajustó los lentes, incómodo. A otra cuenta, señora. Asociada al nombre de Camila Méndez. Sentí una corriente helada recorrerme el cuerpo. Ahí estaba la prueba que tanto había buscado. Esa mujer no solo me había robado el dinero, también había jugado con la confianza de todos. Samuel pasó las páginas con cuidado, como si estuviera manejando dinamita. Mire, aquí hay transferencias hacia una tarjeta de crédito a su nombre, pero registrada bajo otro domicilio. Los papeles olían a tinta nueva, a oficina, a justicia posible. Lo miré intentando entenderlo todo. ¿Y mi hijo sabe esto? Samuel negó. No, señora. Él cree que el dinero llega puntualmente. Nadie le ha dicho la verdad. Me quedé quieta, observando la carpeta abierta, los números resaltados en amarillo, el sello del banco. Cada línea era una herida nueva, pero también una puerta. Por fin tenía cómo defenderme. Le ofrecí café, y mientras él lo aceptaba, sentí una gratitud inmensa. Hacía años que nadie me escuchaba sin juzgarme. Samuel no me veía como una vieja confundida, sino como alguien que tenía razón. Quiero ayudarla, dijo. Esto no debería estar pasando. En su voz había sinceridad, pero también miedo. Podría perder mi trabajo si mi jefe se entera de que revisé esta información. Lo miré con respeto. No haga nada que lo ponga en peligro, hijo. Pero en el fondo deseaba que no se detuviera. Cuando uno vive rodeado de mentiras, la verdad se vuelve un acto de fe. Sacó otro documento y lo deslizó hacia mí. Además de las transferencias, encontré registros de gastos hechos con el dinero de su hijo. Hoteles, joyerías, viajes por agencia. Su dedo señaló los lugares. Málaga, Madrid, Valencia. Todos pagados con fondos que debían ser suyos. Me quedé mirando los nombres de los hoteles. Uno me estremeció. Hotel Boutique Miramar. El mismo del recibo que había encontrado. No era una coincidencia. Era la confirmación. Sentí una lágrima recorrerme el rostro, pero no era tristeza. Era alivio. Por fin alguien me creía, por fin alguien veía lo que yo veía. Samuel respiró hondo y me dijo algo más. Hay algo que debe saber, señora. La señora Méndez ha estado transfiriendo dinero a otra cuenta. Un nombre masculino aparece repetidamente. Emilio Navarro. Levanté la mirada, confundida. ¿Quién es ese hombre? Él negó. No lo sé, pero hay pagos a su nombre, y juntos hicieron una reserva en un resort de lujo, también en Málaga. Mi estómago se apretó. No sabía si sentir rabia o miedo. Camila no solo estaba robando, también planeaba huir. Y lo hacía usando el dinero de mi hijo, el dinero que debía alimentarme a mí. Me quedé en silencio, mirando los papeles extendidos sobre la mesa. Samuel observó mi expresión y me habló con suavidad. Podemos hacer algo, señora. Si usted me autoriza, puedo reunir más pruebas antes de que él vuelva a viajar. Asentí despacio, sintiendo que el cuerpo me pesaba, pero el alma se aligeraba. Hágalo, le dije. Y no por mí, sino por mi hijo. Él merece saber quién tiene a su lado.
Samuel me miró con un respeto que pocas veces había sentido. En su mirada había comprensión, pero también temor. La verdad, cuando se revela, puede ser más peligrosa que una mentira. Cuando Samuel se fue, la casa se quedó en silencio, pero no era el silencio de antes. Este olía a esperanza. Guardé los documentos en una caja de metal y la escondí debajo del armario. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía poder. No dinero, no influencia, sino poder real, el de una madre con la verdad en sus manos. Me senté frente al espejo y vi algo nuevo en mis ojos. Dignidad. No importaba lo que dijeran de mí. Ya no estaba sola. Había alguien dispuesto a hablar cuando yo no podía hacerlo. Esa noche el viento sonaba distinto. Encendí una vela y observé la llama bailar en la oscuridad. Pensé en Andrés, en cómo reaccionaría cuando descubriera todo. Imaginé su rostro al ver los documentos, la incredulidad transformarse en rabia, la vergüenza en comprensión. Cerré los ojos y recé para que Samuel tuviera el valor de seguir adelante. Sabía que no sería fácil. Las mentiras de Camila eran profundas, enredadas como raíces venenosas. Pero toda raíz, tarde o temprano, se quiebra cuando la tierra se seca. Me dormí con los papeles en la mente, soñando con una escena que aún no existía. Mi hijo mirándome a los ojos y pidiéndome perdón. Tal vez tardaría, tal vez nunca llegaría, pero ese sueño me sostuvo. Porque aunque me habían quitado casi todo, aún me quedaba la verdad, y la verdad, por más escondida que esté, siempre encuentra su salida. ¿Y tú? Si descubrieras una injusticia tan grande como la que vivió Rosa, ¿arriesgarías tu trabajo y tu estabilidad para decir la verdad, o guardarías silencio para no perder lo poco que tienes? El viaje a Málaga fue una mezcla de miedo y determinación. No había subido a un tren en años, y mientras el paisaje pasaba rápido por la ventana, pensaba en todo lo que había perdido. Samuel iba sentado a mi lado, revisando los documentos en su carpeta. Parecía más nervioso que yo. ¿Está segura de esto, señora Rosa?, me preguntó. Sí, hijo. Quiero verlo con mis propios ojos. Afuera, el cielo estaba gris, y las gotas golpeaban el cristal como si el destino quisiera advertirme algo. Pero ya no había vuelta atrás. Cuando uno descubre la verdad, no puede fingir que no la vio. Llegamos al mediodía. Málaga olía a mar y a dinero. Los taxis esperaban en fila frente a la estación, relucientes, con choferes vestidos como si trabajaran en un hotel 5 estrellas. Samuel habló con uno y le dio la dirección del Hotel Boutique Miramar. Cuando el coche arrancó, el paisaje cambió. Calles amplias, palmeras altas, vitrinas con bolsos de cuero, relojes de diseñador y perfumes que costaban lo que yo gastaba en un año de comida. Me sentí fuera de lugar, pero al mismo tiempo, extrañamente tranquila. El lujo no me intimidaba, me recordaba lo que Camila había robado, no el dinero, sino la dignidad. El hotel era una joya blanca frente al mar. Las puertas giratorias brillaban bajo la luz del sol, y el piso de mármol reflejaba cada paso. Caminé despacio, sintiendo que mis zapatos gastados hacían ruido en ese silencio pulido. En el lobby, un aroma a flores frescas y madera encerada me mareó. Samuel habló con la recepcionista, una mujer de uniforme impecable. Queremos confirmar una reserva a nombre de Camila Méndez. La mujer revisó su computadora, sonrió con educación y dijo: Sí, señora Méndez se hospedó aquí hace 3 semanas, suite 308. Mis piernas temblaron. No era una sospecha. Era un hecho. Subimos por el ascensor, y cuando las puertas se abrieron, el pasillo olía a perfume caro y a aire acondicionado. Frente a la puerta 308, Samuel tocó suavemente con los nudillos. Nadie respondió. Ya no está aquí, dijo. Me asomé por la rendija, pero solo vi el reflejo de los muebles dentro, cortinas de seda, un sofá blanco, copas de cristal sobre la mesa. En el escritorio, una carpeta olvidada. Entré rápido, susurró Samuel. Dudé, pero lo hice. Caminé despacio por la habitación. Todo brillaba. Sobre la cama, una bufanda que reconocí de inmediato. Era de Camila, con su inicial bordada en dorado. Me faltó el aire. Samuel abrió la carpeta y encontró facturas, joyerías, un spa de lujo, una tienda de relojes suizos. Todo pagado con la cuenta de su hijo, murmuró. En una esquina,
Una foto enmarcada llamó mi atención. Camila abrazando a un hombre que no era Andrés. Los dos sonreían frente al mar, con copas de champán en la mano. Emilio Navarro, dijo Samuel, leyendo el nombre al reverso de la foto. Sentí un temblor en las manos. Así que él existe, dije, casi en un susurro. Y mi hijo sigue creyendo que ella lo ama. En ese instante, el dolor se transformó en algo más fuerte, una necesidad de justicia. No lloré. No podía. Caminé por la suite, observando cada detalle. Las paredes de mármol, los espejos enormes, los muebles de diseño. Todo me parecía vacío, como un escenario sin alma. Me acerqué al balcón. Desde ahí, el mar se extendía infinito, azul y brillante. Pensé en Andrés, en su buena fe, en su manera ingenua de confiar. Algún día entenderá, dije en voz baja. Samuel me miró con respeto. Debemos llevarnos estas pruebas. Tomó fotos con su celular y guardó algunas copias. Antes de salir, giré una última vez hacia la habitación y murmuré: el lujo sin amor solo es una mentira bonita. Bajamos rápido por las escaleras para evitar llamar la atención. En el lobby, una mujer joven nos miró con curiosidad. ¿Todo bien, señora?, preguntó. Asentí sin detenerme. Afuera, el aire del mar me golpeó el rostro, frío y limpio. Sentí que podía respirar por primera vez en mucho tiempo. Samuel me acompañó hasta un café cercano. Nos sentamos junto a la ventana y pedimos té. Ahora tenemos pruebas, señora Rosa. Pero debemos actuar con cuidado. Yo no le respondí. Estaba mirando el mar, pensando en cómo el agua borra las huellas, pero no los pecados. Mientras bebía el té, observé a las parejas pasar por la avenida. Ropa elegante, risas suaves, relojes caros. Todos parecían tan seguros de su mundo, como si el dinero pudiera protegerlos de la traición. Pensé en Camila otra vez, en su sonrisa ensayada, en su perfume costoso que escondía podredumbre. Cerré los ojos un segundo y recordé algo que mi esposo solía decirme: Rosa, las mentiras tienen pies de cristal. Y en ese momento, entendí que el cristal estaba empezando a resquebrajarse. Al volver a la estación, el tren nos esperaba. Samuel cargaba los documentos y yo sostenía la foto de Camila con ese hombre. No la guardé. La miré durante todo el trayecto, repasando su rostro, sus ojos, su sonrisa. No había amor ahí, solo ambición. Cuando el tren arrancó, una calma extraña me llenó. No era paz todavía, pero era el principio. Había tocado el fondo del engaño, y desde ahí, todo lo que quedaba era subir. Tal vez el camino sería largo, pero al menos ahora sabía hacia dónde mirar, hacia la verdad. Esa noche, ya en Sevilla, guardé la foto y los papeles en la caja de metal. Cerré la tapa y puse encima una vela encendida. Observé la llama bailar y pensé en todo lo que había vivido para llegar hasta ese momento. No era una historia de dinero, era una historia de amor traicionado. Pero aún no estaba terminada. Lo peor, y lo mejor, estaba por venir. Porque cuando la verdad se acerca, la mentira siempre intenta su último movimiento. El tren llegó a Sevilla al anochecer. La ciudad olía a tierra húmeda y pan recién hecho, pero en mis entrañas todo era incertidumbre. Samuel se despidió en la estación, con esa mezcla de respeto y cautela que deja la gente que ha visto demasiado. Le llamaré pronto, señora Rosa. Tenga cuidado. Asentí, guardando los papeles contra el pecho. Cada paso que daba hacia mi casa era más pesado. Sabía que Camila no se quedaría de brazos cruzados. Ella también sentiría que algo había cambiado. Y cuando alguien construye su vida sobre mentiras, lo único que teme es la verdad. Al doblar la esquina, vi mi casa a lo lejos. Algo no estaba bien. La puerta estaba entreabierta. Corrí como pude, con el corazón golpeándome las costillas. Al entrar, me quedé sin aliento. Los cajones estaban abiertos, los muebles movidos, mis papeles tirados por el suelo. El aire olía a perfume fuerte, el mismo que Camila usaba. Sobre la mesa, había una carta con el sello de un bufete de abogados. Solicitud de evaluación de capacidad mental. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda.
Quise gritar, pero solo salió un susurro. Ya empezó. Esa mujer no solo quería mi dinero, ahora quería mi identidad. Caminé por la casa, tocando cada cosa como si buscara restos de mi vida. En el suelo, entre los papeles, encontré la foto de Camila con ese hombre. Estaba rota. La habían pisado. Era una advertencia. Me senté en el sillón y respiré hondo. El miedo me apretaba el pecho, pero no podía dejar que me dominara. Recordé la voz de Samuel. Tenga cuidado, señora. Tenía razón. Camila estaba moviendo sus piezas. Ella era experta en convertir la compasión en control. Si lograba declararme incapaz, podría manejar mis bienes, mi casa, todo. Me convertiría en un fantasma legal, una sombra sin voz. A la mañana siguiente, llegaron 2 hombres con trajes oscuros. Dijeron que venían a revisar documentos para verificar el patrimonio familiar. No los dejé pasar. Todo está en orden, gracias. Insistieron, mostrando un sello oficial. Cerré la puerta con fuerza. Temblaba. Sabía que Camila estaba detrás de eso. Llamé a Samuel, y al escuchar mi voz, entendió todo. No firme nada, señora Rosa. Voy para allá. Colgué y me quedé mirando la puerta, con el corazón en la garganta. Afuera, los pasos de los hombres se alejaron. Adentro, solo quedaba mi respiración agitada y el tic-tac del reloj. Cuando Samuel llegó, la casa era un desastre. Me encontró sentada en la cocina, con las manos sobre los documentos que había logrado salvar. Quieren quitarle su firma, dijo con gravedad. Si la declaran incapaz, no podrá mover ni un centavo. Todo pasará a manos de su hijo o su esposa. Me quedé en silencio. Esa palabra, incapaz, me dolió más que cualquier insulto. Yo no soy incapaz, dije entre dientes. Samuel asintió. Lo sé, pero tenemos que probarlo. Me mostró una carpeta con copias de los movimientos bancarios, sellos notariales y algo más, una cita programada para la próxima semana en el juzgado. Esa noche no dormí. Caminé por la casa, encendiendo y apagando las luces, repasando cada detalle. Cada papel que guardé, cada recibo, cada firma. Todo lo que alguna vez fue mío. El miedo se mezclaba con una determinación silenciosa. Miré mi reflejo en el espejo del pasillo. Mi rostro tenía nuevas arrugas, pero mis ojos no eran los mismos. Había cansancio, sí, pero también fuego. No van a quitarme la voz, me dije. A veces uno necesita verse a sí mismo derrotado para recordar que todavía puede levantarse. Y yo, aunque rota, todavía estaba viva. Al amanecer, preparé café para Samuel. Él repasaba los documentos sobre la mesa. Esto podría ser suficiente, murmuró. Pero necesitamos que su hijo vea la verdad con sus propios ojos. Lo escuché en silencio. Andrés, mi hijo seguía siendo la pieza que faltaba. Sin él, todo era inútil. Camila está controlando lo que él ve, lo que escucha, incluso lo que piensa, dije con tristeza. Samuel asintió. Entonces tendremos que enseñarle lo que ella no puede esconder, las pruebas. Sentí un nudo en el pecho. Tal vez el dolor era la única forma de romper el hechizo del engaño. Cuando Samuel se fue, me quedé sola otra vez. En el suelo, la carta del bufete seguía abierta. La levanté y la leí completa. Decía que un especialista designado pasaría por mi casa en los próximos días para evaluar mi estado mental. Sonreí, pero no de tristeza. Era una sonrisa de desafío. Los espero, murmuré. Guardé las pruebas en un lugar seguro y me preparé para lo que venía. Ya no me asustaba que me llamaran loca. Me asustaba quedarme callada. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, golpeando las ventanas como si acompañara mi decisión. Esa tarde, el teléfono sonó. Era una voz que no reconocí. Señora Valverde, le informamos que su hijo no podrá visitarla esta semana. Está en viaje de negocios. Colgué sin decir palabra. Sabía que era mentira. Andrés estaba más cerca de lo que imaginaba, solo que no quería verme. O no lo dejaban. Caminé hacia la ventana y miré la calle vacía.
Pensé en cuántas veces había esperado verlo aparecer, en cuántas oportunidades la vida le había dado para escucharme. Pero ya no esperaba. Había dejado de ser una madre suplicante para convertirme en una mujer decidida. Esa noche, mientras el viento golpeaba el techo, tomé la caja metálica y la coloqué junto a mi cama. La vela seguía encendida, como si protegiera mi verdad. Cerré los ojos y recordé el brillo de los mármoles del hotel, el lujo vacío, las mentiras envueltas en seda. Todo eso parecía tan lejano ahora. Aquí, en mi casa vieja, con mis manos arrugadas y mi corazón cansado, me sentía más fuerte que nunca. Porque a veces la pobreza no es falta de dinero, sino falta de coraje. Y de eso, por fin, empezaba a sobrarme. El timbre sonó justo al amanecer. Cuando abrí la puerta, Camila estaba ahí, impecable como siempre, con un abrigo beige y una sonrisa que helaba. «Vengo a ayudarte, suegrita. No deberías estar sola en estos momentos». Su voz sonaba dulce, pero cada palabra pesaba como plomo. Detrás de ella, una mujer más joven sostenía una carpeta y un grabador. «Soy la doctora Muriel, psicóloga clínica». No necesité preguntar más. El plan había comenzado. Camila me observaba como un cazador que se acerca a su presa, fingiendo compasión. Me sentaron en la sala como si fuera una entrevista. La psicóloga empezó a hacer preguntas triviales. La fecha, mi edad, el nombre de mi hijo. Respondí con calma, sin apartar la mirada de Camila. Ella fingía revisar su celular, pero en realidad grababa cada gesto mío. «Y suele olvidar cosas importantes», insistió la doctora. «No olvido lo que duele», respondí. El silencio se volvió espeso. Camila soltó una risa nerviosa. «Ve». Ella se altera con facilidad. Entonces entendí que todo ya estaba decidido, solo necesitaban mi reacción para sellar su mentira. Cuando se fueron, el aire se sintió más denso. La casa entera parecía un testigo mudo del abuso. Toqué las paredes frías y juré que no iban a verme caer. Esa misma tarde fui hasta la parroquia y hablé con el padre Esteban. Le conté lo que ocurría, sin esconder mi vergüenza. «La verdad siempre tarda, hija, pero nunca falla», me dijo, colocándome una mano en el hombro. Lloré en silencio. A veces una palabra buena puede sostener a alguien que ya no tiene fuerzas. Salí de la iglesia con el alma herida, pero más despierta que nunca. Días después, recibí una carta. Era del juzgado. Decía que debía presentarme a una audiencia de evaluación de capacidad. La leí sin parpadear. La letra de Camila aparecía en la firma de la solicitud, disimulada, pero la reconocí. Llamé a Samuel. «Es ahora o nunca», me dijo. «Tenemos las pruebas. No deje que la vean sola». Me aferré al teléfono como a una cuerda. La esperanza, cuando duele, también da fuerza. Y por primera vez en semanas, respiré con la certeza de que esta batalla sería la última. El día de la audiencia, el pasillo del tribunal olía a café y papeles viejos. Samuel llegó puntual, con su traje arrugado y el rostro cansado. «Todo va a salir bien», me dijo, aunque su voz temblaba. En el interior de la sala, vi a Andrés. Mi corazón se contrajo. Estaba serio, más delgado, con los ojos cansados. Camila se sentó a su lado, impecable, oliendo a perfume caro. No quise mirarla. La jueza pidió silencio. «Señora Valverde, entiende por qué está aquí». Asentí, con la cabeza en alto. «Para demostrar que estoy viva, su señoría». Mientras declaraba, sentí el eco de cada mentira resonando entre esas paredes. Hablar dolía, pero callar habría dolido más. Cuando terminé, Andrés me miró como si me viera por primera vez en mucho tiempo. No dijo nada, pero su mirada ya no era de duda, era de desconcierto. Algo en su interior comenzaba a moverse. Tal vez no bastaba para salvarme todavía, pero era el inicio de algo. La noche cayó despacio, como si el tiempo tuviera miedo de llegar. En la mesa solo había pan, una sopa tibia y una vela encendida. El resto de la casa olía a soledad y a polvo. Me senté frente al plato vacío, intentando no pensar en los años en que el 24 de diciembre era ruido, música, risas de familia. Ahora solo había silencio. Afuera,
Los vecinos brindaban. Yo solo tenía mis recuerdos y una promesa: no dejar que la mentira fuera mi última Navidad. El reloj marcó las 9 cuando escuché pasos afuera. Por un momento creí que era el viento, hasta que alguien tocó la puerta. Abrí con las manos temblorosas. Era Andrés. Su rostro se veía distinto, sin corbata, sin esa máscara de orgullo. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz baja. Asentí. Entró despacio, observando la casa con un gesto que mezclaba vergüenza y tristeza. Camila no quiso venir, murmuró. Mejor así, respondí. Durante unos segundos, el silencio entre nosotros fue más fuerte que cualquier palabra. Se sentó frente a mí. Sus ojos caían sobre los platos vacíos, sobre las paredes descascaradas, sobre la pobreza que no quiso ver antes. ¿Por qué no me dijiste que vivías así?, preguntó, como si recién entendiera mi historia. Sonreí con una calma que me dolió. Porque tú me creías feliz. Él bajó la cabeza. De su bolso sacó un sobre. Lo puso sobre la mesa. La doctora Muriel me mostró las pruebas, y Samuel me dio esto. Dentro había copias de las transferencias, las firmas falsificadas, las facturas del hotel en Málaga. Todo. Por fin, todo. No dije nada. Lo miré, esperando que su voz hiciera lo que mi silencio no pudo. Perdóname, mamá, susurró. Le creí a ella. Dudé de ti. Sentí un nudo en la garganta. No eras tú quien debía creer, era yo quien debía resistir. Nos quedamos callados, escuchando el sonido de la vela que se consumía. Afuera, las campanas marcaban la medianoche. Andrés me tomó las manos con suavidad. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero empezar de nuevo. Y en su mirada, por primera vez, vi al niño que había criado, no al hombre que me olvidó. Encendió otra vela y la colocó junto a la mía. La luz se reflejó en sus ojos, y por un instante, el pasado pareció borrarse. Camila se fue, dijo. Samuel descubrió que intentaba vender la casa. Está todo registrado. Lo escuché en silencio. No había alegría, solo una paz cansada. Me levanté, serví un poco de sopa y brindé con él. Por la verdad, hijo. Que nunca vuelva a esconderse detrás del lujo. Él sonrió, con lágrimas contenidas. En ese instante, la noche dejó de doler. Ya no era un castigo, era un comienzo. Afuera, los fuegos artificiales iluminaron el cielo. Andrés me abrazó con fuerza, como quien regresa a un lugar del que nunca debió irse. El reloj marcó las 12:30 cuando le susurré al oído: lo que nos quitaron fue dinero, pero lo que recuperamos es alma. Me miró sin poder hablar. Esa noche, la casa no tuvo regalos, ni música, ni adornos. Pero tenía algo que el dinero nunca compra: perdón. Y mientras las llamas de las velas bailaban, supe que, después de tanto dolor, la Navidad había vuelto a tener sentido. ¿Y tú? ¿Podrías perdonar a alguien que te creyó loca y te abandonó, si un día regresa arrepentido? ¿O cerrarías la puerta para siempre? 2 días después de aquella noche, Andrés regresó con los ojos distintos. No traía flores ni regalos, solo una carpeta bajo el brazo. Mamá, necesito que vengas conmigo, dijo con firmeza. No pregunté a dónde. Su voz me bastó para entender que algo iba a romperse. En el camino, el silencio pesaba. Su auto olía a cuero y a perfume caro, un aroma que alguna vez fue símbolo de orgullo y ahora sabía a engaño. Cuando estacionamos frente al banco, el corazón me golpeó el pecho. Hoy sabremos todo, murmuró él, sin mirar atrás. Entramos. El suelo de mármol brillaba, reflejando la tensión que llenaba el aire. Samuel ya nos esperaba con un sobresellado. Aquí está la verdad, dijo, extendiéndoselo a Andrés. Nos sentamos frente a la misma gerente que meses atrás me había negado información. Esta vez, no pudo sostener la mirada. Las firmas fueron falsificadas, señor Valverde. Todas. El silencio se volvió pesado, casi insoportable. Andrés abrió el sobre y vio los comprobantes, las transferencias, los registros del Hotel Boutique Miramar. Sus manos temblaban. Dios mío, susurró. Todo este tiempo. Camila apareció minutos después.
avisada por el abogado que ella misma había contratado. Entró vestida de blanco, impecable, con ese aire de elegancia que ya no me engañaba. «Amor, ¿qué pasa?». Su voz sonaba dulce, pero sus ojos buscaban huir. Andrés la miró con calma, esa calma que precede a las tormentas. «Quiero que me digas, aquí, delante de todos, ¿a quién pertenece esta cuenta?». Le mostró los documentos. Camila sonrió con nerviosismo. «Debe haber un error, yo», él la interrumpió. «No, Camila. El error fue creerte». La sonrisa se le borró del rostro como maquillaje bajo la lluvia. La gerente, con voz temblorosa, confirmó cada dato. «Las transferencias se hicieron desde esta oficina, señor. Los fondos fueron retirados por la señora Méndez». Samuel agregó: «Y también tenemos los registros del apartamento en Málaga, comprado con ese dinero». Camila se puso de pie, furiosa. «Me están difamando». Todos la miraban. La verdad, cuando aparece, tiene un brillo que ningún lujo puede opacar. Andrés se levantó despacio. «¿Difamarte? Tú me hiciste dudar de mi madre, la humillaste, la hiciste pasar por loca. Y todo por dinero». Las palabras le salieron con rabia contenida, pero limpias, necesarias. Camila dio un paso hacia él, intentando tocarle el rostro. «Andrés, yo te amo». Él retrocedió. «No hables de amor cuando usaste mi confianza para robar». Luego se giró hacia mí. «Mamá, perdóname por no haberte escuchado». No respondí. Solo asentí, con lágrimas silenciosas que no buscaban venganza, sino descanso. Camila, acorralada, intentó salir, pero un guardia del banco bloqueó la puerta. Todo estaba registrado. El lujo que la rodeaba se desmoronó como un espejo roto. El bolso de diseñador, las joyas, su perfume caro, nada podía tapar la vergüenza. Al salir del banco, el aire olía a lluvia próxima. Andrés me tomó del brazo y caminamos sin hablar. En la acera, la gente nos miraba, algunos con curiosidad, otros con respeto. «Se acabó, mamá», dijo finalmente. «No, hijo», respondí. «Apenas empieza». Porque el dinero se puede recuperar, pero el alma necesita tiempo. Levanté la vista hacia el cielo gris y sentí algo parecido a alivio. Ya no había máscaras, ni mentiras, ni miedo. Solo la verdad, desnuda y poderosa, caminando con nosotros entre las calles mojadas de Sevilla. El amanecer nos encontró en la carretera rumbo a Málaga. Andrés conducía en silencio, con el ceño fruncido y las manos firmes sobre el volante. El mar aparecía a lo lejos, brillando bajo un sol tímido. Ninguno de los dos hablaba. No hacía falta. Sabíamos que ese viaje era el cierre de algo, el punto final de una mentira demasiado larga. Llevaba la carpeta de Samuel en el regazo, y cada hoja parecía latir. Sentía el pecho apretado, pero también una paz que hacía mucho no conocía. Llegamos al edificio a media mañana. Era una torre moderna frente al mar, con balcones de vidrio y portero en uniforme azul marino. Andrés mostró los documentos al conserje, quien asintió con un gesto de reconocimiento. «La señora Méndez ya no vive aquí, señor». Sus palabras me cayeron como agua fría. «¿Cuándo se fue?», preguntó Andrés. «Hace 3 días». Dejó las llaves y se marchó con 2 maletas. Nos miramos en silencio. 3 días. Había tenido tiempo de escapar antes de que la verdad la alcanzara. Subimos al apartamento sin decir una palabra. Al abrir la puerta, el olor a perfume caro todavía flotaba en el aire. El lugar estaba casi vacío, pero cada rincón contaba una historia. En la sala quedaban un par de copas de cristal, una bufanda sobre el sofá y el eco de una vida que no le pertenecía. El mármol del piso reflejaba la luz del mar, fría, impersonal. Caminé por los pasillos con cuidado, como si el silencio pudiera romperse. En el dormitorio, encontré una maleta abierta con ropa desordenada. Y sobre la cama, un pasaporte. El nombre, Camila Méndez de Valverde. Andrés se acercó, respirando con dificultad. «Quiso irse a París», murmuró, mostrando los boletos sobre la mesita. En el tocador, un frasco de perfume y una nota escrita a mano. «Nunca entenderás lo que hice».
La letra era la suya. Me quedé observando la habitación, ese lujo vacío que tanto la definía. Lo entiendo mejor de lo que crees, susurré. Porque no se trataba solo de dinero o de traición. Era ambición disfrazada de amor, poder vestido de caricias. Todo en ese apartamento olía a mentira, a deseo de escapar de sí misma. Andrés se dejó caer en el sofá, hundido en un silencio denso. Lo miré y vi al hombre que finalmente había despertado. No llores por lo que se fue, hijo, le dije, apoyando mi mano en su hombro. Llora por lo que dejamos morir mientras confiábamos. Él asintió, limpiándose el rostro. En el balcón, las olas golpeaban con fuerza, como si el mar también quisiera borrar lo que pasó allí dentro. Ella destruyó todo, murmuró. Negué despacio. No, Andrés. Lo destruyó su codicia. Pero tú puedes reconstruirlo, si aprendes a ver más allá del brillo. Salimos sin mirar atrás. Afuera, el viento del Mediterráneo nos azotó el rostro. Caminamos hacia el malecón, y por primera vez en mucho tiempo, Andrés me tomó de la mano. Te prometo que nunca más voy a dejar que alguien te haga daño, dijo con voz temblorosa. Lo abracé. Prométete eso a ti mismo también, hijo. Detrás de nosotros, el edificio de vidrio relucía bajo el sol, hermoso y vacío, como una tumba elegante. Y mientras nos alejábamos, supe que ese era el final de su mentira, pero apenas el comienzo de nuestra verdad. El aeropuerto de Málaga estaba lleno de ruido, maletas y despedidas. El eco de las ruedas sobre el suelo brilloso sonaba como un reloj que contaba los últimos segundos de su mentira. Andrés caminaba a mi lado, con el rostro firme, la carpeta en la mano. Samuel ya había confirmado el vuelo. París, 11:45. Está en la sala de embarque, dijo, señalando hacia el pasillo principal. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Todo lo que habíamos soportado nos había traído hasta aquí. Era hora de mirar a los ojos a quien nos había robado la paz. La vimos enseguida. Llevaba gafas oscuras, abrigo de piel y un bolso de diseñador colgando del brazo. Su cabello perfectamente peinado no se movía, ni siquiera con el viento del aire acondicionado. Caminaba segura, convencida de que nadie podría alcanzarla. Andrés apretó el paso. «Camila», gritó. Ella se detuvo, girando con una sonrisa de incredulidad. «¿Qué haces aquí?» Él levantó los papeles. «Vengo a despedirme de la mujer que destruyó mi vida». La gente comenzó a mirar, curiosa. Camila intentó disimular, pero sus manos temblaban. «Estás exagerando», respondió, con ese tono meloso que ya no engañaba a nadie. Andrés arrojó los documentos sobre la mesa de control. Ahí está todo. Los depósitos, las firmas, el apartamento, el amante. Samuel, que había llegado detrás, entregó una copia al guardia. Ella intentó huir con dinero robado. Camila retrocedió, pálida. Eso no prueba nada. Pero sí lo hacía. Los sellos, los extractos, las firmas, cada página era una confesión muda. El murmullo de la gente crecía. Un niño la señaló. Una mujer susurró, esa es la que estafó a su suegra. El rumor se convirtió en juicio. Camila intentó correr. Tomó su maleta, pero tropezó con el borde del mostrador. Las joyas rodaron por el suelo, el bolso se abrió, y los billetes que guardaba se esparcieron por el piso como hojas al viento. Las cámaras de los celulares se levantaron. Nadie la ayudó. Su elegancia se deshizo frente a todos, el lujo convertido en vergüenza. Andrés no dijo nada, solo la miró, decepcionado, con una tristeza que dolía más que la rabia. Ella trató de hablar, pero su voz se quebró. Todo su mundo, construido sobre apariencias, se derrumbaba frente a extraños. «Te amé, Andrés», alcanzó a decir entre sollozos. Él negó despacio. «No, Camila. Te amaste solo a ti misma». Un guardia se acercó y la invitó a acompañarlo. Nadie se opuso. Mientras la llevaban, sus ojos buscaron los míos. Por un segundo creí ver miedo. No satisfacción, sino miedo. No sentí odio. Sentí compasión, porque incluso en su caída, seguía siendo prisionera de su propia ambición. El lujo la había protegido,
pero también la había sepultado. A veces la cárcel más cruel tiene forma de bolso de piel y sonrisa perfecta. Cuando todo terminó, Andrés me abrazó. Su cuerpo temblaba. «Lo lograste, mamá». Negué con suavidad. «Lo logramos, hijo. La verdad no necesita venganza, solo tiempo». Afuera, el sol comenzaba a esconderse. Caminamos hacia la salida mientras los murmullos quedaban atrás. Cada paso se sentía más liviano. Por primera vez, no había culpa, ni miedo, ni rabia. Solo una certeza: la mentira se había rendido. Y mientras el avión de Camila despegaba sin ella, supe que el destino, al final, siempre encuentra la forma de equilibrar las cuentas. El silencio después de la tormenta siempre tiene un peso distinto. Pasaron semanas desde aquel día en el aeropuerto, y por primera vez en años, dormí sin miedo. Andrés venía cada tarde a verme, sin traje, sin prisa, sin teléfono. Solo traía pan fresco y la mirada limpia. A veces hablábamos, otras solo compartíamos el silencio, ese que antes dolía y ahora curaba. El invierno había llegado, pero el frío dentro de la casa se sentía menos cruel. Había calor en los gestos, y eso bastaba. Una tarde, lo vi quemando unos papeles en el patio. Me acerqué, y sobre el fuego reconocí fragmentos de contratos, tarjetas de crédito y documentos bancarios. «No quiero volver a vivir así», dijo, mirando las llamas. «El dinero me hizo olvidar quién era». Lo observé en silencio, con un orgullo que no cabía en el pecho. «El dinero no es el problema, hijo, sino lo que permites que haga contigo». Él sonrió débilmente. El humo subía despacio, mezclándose con el olor a madera quemada y a perdón. Dentro de la casa, el eco del pasado aún resonaba en las paredes, pero ya no pesaba igual. Saqué una caja con fotografías viejas y se la mostré. Andrés las miraba con nostalgia. «A veces quisiera volver a ese tiempo, mamá, cuando todo era simple». «No se puede volver, hijo», respondí. «Pero sí se puede empezar distinto». Guardamos las fotos y nos quedamos mirando el fuego apagarse. Había algo profundamente justo en ese acto, dejar que el fuego se llevara lo que alguna vez nos dolió tanto conservar. Esa noche, mientras cenábamos, Andrés me habló de sus planes. «Voy a vender las propiedades, los autos, todo. Quiero vivir de lo que soy, no de lo que aparento». Lo escuché con calma. «Hazlo, pero no por culpa, sino por paz». Él asintió. Luego me miró con ternura. «Te lastimé tanto, mamá». Toqué su rostro con las manos arrugadas. Me dolió, sí, pero el dolor también enseña. En sus ojos había una humildad nueva, la que nace solo después de perderlo todo. Al amanecer, abrí las ventanas. El olor del mar llegaba desde lejos, mezclado con el de las cenizas aún tibias en el patio. Por un instante, recordé todo lo vivido, las mentiras, las lágrimas, los silencios. Y sin embargo, no sentí rencor. Solo gratitud por seguir aquí. La vida, pensé, no se mide por lo que tenemos, sino por lo que somos capaces de soltar. Y esa mañana, mientras el sol llenaba mi sala de luz, supe que por fin había soltado el peso del pasado. Cuando Andrés se despidió, me abrazó largo, sin palabras. «Te amo, mamá». Cerré los ojos, sintiendo el calor de su voz. «Y yo a ti, hijo. Pero no me debas amor, vívelo». Lo vi alejarse por la calle, y algo dentro de mí se acomodó en silencio. El fuego del patio ya era ceniza, pero supe que de ahí nacería algo nuevo. Porque el perdón, cuando es verdadero, no borra la herida, la transforma. Un año después, el invierno volvió a tocar mi puerta, pero ya no lo sentí igual. El viento frío entraba por las rendijas. Sí, pero esta vez traía olor a pan recién hecho y a vida nueva. La casa estaba limpia, ordenada, con las paredes repintadas y un pequeño árbol en la esquina, adornado con luces sencillas. No había regalos, ni lujo, ni ruido. Solo paz. En la mesa, 2 platos, 2 copas de cristal modestas y una vela encendida. Era 24 de diciembre otra vez. La diferencia era que, esta vez, el silencio no dolía. Andrés llegó temprano,
con las manos ocupadas en una bandeja de pan dulce y una botella de vino barato. Vestía una camisa sencilla, sin relojes, sin ese aire de prisa que solía cargar. «Huele a hogar», dijo sonriendo. Lo abracé largo, sin decir nada. Supe, en ese instante, que ya no era el hombre perdido que la ambición había consumido. Era mi hijo otra vez, el niño que solía reír entre las luces del árbol y me pedía que no apagara las canciones. Y yo, por fin, lo sentía cerca de verdad. Comimos despacio, hablando de todo y de nada. De la vida, del trabajo nuevo que Andrés había conseguido, de los planes simples que ahora llenaban su agenda. Me ofrecieron volver a la empresa, pero no acepté. Quiero empezar de cero, con mi propio taller. Lo miré con orgullo. Entonces empezarás con lo que vale, tus manos limpias. Afuera, los vecinos celebraban con música y risas, pero dentro de mi casa solo sonaba el murmullo del fuego. Era suficiente. El lujo, comprendí, no se mide en lo que brilla, sino en lo que permanece. Después de la cena, Andrés sacó de su bolso una pequeña caja envuelta en papel reciclado. No es un regalo caro, mamá, pero quiero que lo tengas. La abrí con cuidado. Dentro había una esfera navideña de cristal, pintada a mano con un paisaje de Sevilla. Es para reemplazar la que se rompió. Mis ojos se llenaron de lágrimas. No se trata de reemplazar, hijo. Se trata de recordar sin dolor. Colgamos la esfera juntos, y cuando la luz de la vela se reflejó en su superficie, el pasado y el presente parecieron reconciliarse en silencio. Nos sentamos frente al árbol y brindamos con el vino. «Por ti, mamá», dijo él. «Por nosotros», corregí. El reloj marcó la medianoche, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí vacío. Había aprendido que la soledad no siempre es ausencia, a veces es un descanso del ruido del mundo. Andrés me miró y sonrió. Nunca imaginé que lo más bonito de mi vida sería volver aquí. Yo tampoco, respondí. Y entre risas suaves, el tiempo se detuvo, como si la vida nos diera permiso de empezar de nuevo. Miré la llama de la vela, que seguía ardiendo sin prisa. Pensé en todo lo que había pasado, el dolor, la humillación, la mentira y la redención. Todo había tenido sentido. Levanté la copa y murmuré, mirando al cielo, no hay lujo más grande que la paz de una conciencia limpia. Andrés me escuchó y asintió en silencio. Afuera, los fuegos artificiales iluminaron la noche, pero dentro de mi casa, la luz más pura venía de esa vela pequeña, la que nunca dejé apagar. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te hizo dudar de ti misma, y aún así, perdonarlo sin rencor? Si hoy te sientes sola, olvidada o traicionada por alguien a quien diste tu vida entera, por favor, no dejes que esa herida te robe la luz. No eres una carga, ni una historia vieja. Eres raíz. Eres memoria viva de todo lo que sostiene este mundo. Y aunque a veces parezca que nadie te ve, hay corazones, como el mío, que siguen reconociendo tu fuerza silenciosa. Tú ya lo diste todo: amor, tiempo, cuidado, paciencia. Has alimentado a otros con tus manos y con tu alma, aunque nadie lo haya notado. Pero escucha bien, aún no es tarde para ti. Todavía hay risas que no has escuchado, abrazos que no diste, amaneceres que esperan tu mirada. La vida no terminó. Solo está esperando que creas de nuevo en ti. Tu valor no se mide por lo que tienes, sino por lo que resististe sin perder la ternura. A veces, el silencio que dolía tanto se convierte en paz, y la soledad deja de ser castigo para volverse libertad. Levanta la cabeza, mujer. El lujo más grande no está en las joyas, ni en los viajes, ni en los billetes, sino en poder dormir tranquila, sabiendo que nunca dejaste de amar con verdad. Y si alguna vez te fallaron, si dudaron de tu palabra, si te humillaron cuando solo querías cariño, recuerda esto: no necesitas su perdón para sanar. Solo necesitas el tuyo. Cuando aprendes a perdonarte, el corazón encuentra su casa. Y ahí, justo ahí, la vida vuelve a florecer. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas. Porque, aunque no te conozcamos, te recordamos algo que el mundo a veces olvida: tú sigues siendo hogar. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no te imaginas lo que pasó cuando una abuela recibió una llamada de la policía. Su nieto había sido acusado de algo terrible,
Y lo más doloroso fue descubrir que quien lo señaló fue su propia madrastra, mientras su hijo la defendía sin dudar. Lo que esa mujer hizo después no fue venganza, fue justicia. Una decisión tan poderosa que cambió el rumbo de toda la familia. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Mi nieto me llamó desde la policía, porque lo que esta abuela hizo después te dejará sin aliento.